Buenas tardes, chicos y chicas. Antes de ver el vídeo os recomiendo que busquéis vuestra hoja de actividades de la semana 10 y que cojáis también un boli. Así, conforme vais viendo el vídeo, podéis saber qué cosas teníais bien e ir corrigiendo las que teníais mal. Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a corregir la hoja de actividades de la semana 10. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un zoom en la primera pregunta. Ahora que lo tenemos más grande, vemos que la primera es la pregunta ¿Quelle heure il est? Y también se puede decir con la inversión de sujeto ¿Quelle heure est-il? Los dos significan lo mismo y se usan por igual. Pasamos ahora a lo que serían las horas y con la primera hora repasamos la teoría. Recordad que cuando se os pregunta la hora, quelle heure il est o quelle heure est-il, siempre lo primero que vamos a poner es il est. Luego vamos a poner el número en cuestión. En este caso, como son las 11:25, ponemos 11. Y después ponemos la palabra heure, obligatorio. Y después ponemos los minutos. Tiene su teoría, así que os recomiendo ver el vídeo 1 de la hora. En este caso, y 25 es un número, por lo tanto no lleva el E en francés y es 25 construido directamente. El segundo número, las 8:05, como siempre, lo primero il est, después ponemos el número, la palabra heure obligatoria y nuevamente tenemos un número, así que 5 construido directamente. Después tenemos las 17:50. En primer lugar nos tenemos que dar cuenta de que como son menos 10, estamos hablando de 18, no de 17, de 18. Y os recuerdo que en francés se puede decir tanto las 18 menos 10 como las 6 menos 10. Ambos son correctos y depende de la zona de Francia se usa más uno o se usa más otro, pero te entienden siempre. Por lo tanto, nosotros vamos a usar 18. Así que lo primero es il est, después el número, 18, después la palabra heure, siempre obligatoria, y luego, como es menos 10, pues tenemos que poner, lógicamente, el menos 10. Recordad que solo lleva una partícula E, el menos cuarto, porque no es un número. Nos vamos a las 10 en punto, por lo tanto, il est 22, el número, heure, y como es en punto, podríamos dejarlo tal cual, poner la palabra point, que sería en punto, por la precisión, o poner pile, que es una palabra más coloquial. Siguiente hora, il est 15 heures. Y ahora, como no es un número, sino que es y cuarto, sí ponemos el E, écart. Siguiente hora, il est 16, la palabra heure, y estamos en las mismas, como no es un número, ponemos et demi. Siguiente hora, va a ser menos cuarto, por lo tanto estamos hablando de la hora siguiente, es decir, il est 20 heures, menos, y tenemos lo que estuve explicando antes, como no es un número, vamos a poner le quart, moins le quart. Siguiente hora, il est 18 heures 10. Siguiente hora, como estamos hablando de menos 5, hablamos de la hora siguiente, es decir, il est 22 heures moins 10. Y en la última hora tenemos que ver que hemos puesto aproximadamente, por lo tanto hay que calcular si este 12 es más bien 10 o más bien y cuarto. Da igual en realidad, lo importante es que pongamos luego environ, que está puesto allí al final. Es decir, va a ser il est 23 heures 10 environ. Environ significa más o menos o aproximadamente. Y con esto tenemos la hora repasada. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, el segundo ejercicio dice contesta las preguntas inventando la hora. Todas las preguntas son à quelle heure, por lo tanto no va a haber mucha dificultad puesto que todas van a tener la misma estructura. Sí es importante aquí que recordéis que tenemos que fijarnos en el sujeto. En este caso le preguntan a tu, va a haber que contestar con yo. Aquí se pregunta con vous, tenemos que contestar con nous. Aquí se pregunta con il, se va a responder también con il. Aquí se pregunta con vous, por lo tanto la respuesta es nous. Y aquí se pregunta con tu y la respuesta va a ser je. Pues venga, pongo la respuesta y la vamos trabajando. ¿A quelle heure tu te promènes? ¿A qué hora te paseas? Je me promène à midi et quart. Es decir, el sujeto je, que hemos dicho que era la respuesta, el verbo bien conjugado, es un verbo pronominal, yo me paseo, luego la preposición a, y por último, la hora. En este caso he elegido midi, que recordáis significa las 12 del mediodía y que no lleva la palabra heure. Es decir,
mediodía y cuarto, o las 12 del mediodía y cuarto. Segunda pregunta, ¿a quelle heure vous écoutez la radio? ¿A qué hora vosotros escucháis la radio? Nous écoutons la radio a 11h30. Es decir, si la pregunta era vous, aquí tenemos el sujeto nous, que hace que conjuguemos el verbo nous écoutons, luego ponemos el objeto, la radio, y ponemos la preposición que es obligatoria y luego la hora. En este caso, 11h30 a las 11:30. Nosotros escuchamos la radio a las 11:30. Siguiente pregunta, ¿a quelle heure il mange des macarons? ¿A qué hora come el macaron? Macaron, ya sabéis, son los dulces esos de colores que están buenísimos. Bueno, pues la respuesta es il mange des macarons a 1h15. Yo suelo decir 13h15. Como ya sabéis, da igual uno u otro. Pero he puesto este para recordaros que une hace que heure no lleve la S del plural, porque es solo una. Bueno, pues pasamos a analizar la frase. En este caso, como preguntaban con il, la respuesta va a ser il, que hace que conjugue el verbo en tercera persona al singular. Il mange. Luego ponemos el objeto de macaron y luego la preposición y la hora. En este caso, como ya hemos dicho, 1h15. La siguiente pregunta, ¿a quelle heure vous cuisinez? ¿A qué hora cocináis? Si la pregunta es con vous, la respuesta va a ser nous cuisinons a 15h05. Es decir, el sujeto nous, que hace que conjuguemos el verbo en primera persona el plural, nous cuisinons, la preposición a y luego la hora. Y por último, ¿a quelle heure tu te réveilles? ¿A qué hora te despiertas? Si la pregunta es tú, la respuesta va a ser je me réveille a 7h15. Es decir, je es el sujeto que conjuga el verbo en primera persona el singular, es un verbo pronominal, es decir, je me réveille, después la preposición a y después la hora. Viendo que todas las respuestas tienen la misma estructura, vamos a pasar al siguiente ejercicio que tiene los otros tipos de expresiones temporales. Aquí lo que vamos a tener que ver lo primero es qué es lo que nos están preguntando para saber cómo vamos a formular la respuesta. Por ejemplo, aquí nos están preguntando ¿a quelle heure? Significa que vamos a responder con a. Aquí nos están preguntando de quelle heure a quelle heure. Significa que vamos a tener que responder con de y con a. Aquí nos están preguntando jusqu'à quelle heure. Significa que vamos a responder con jusqu'à. Aquí nos están preguntando a partir de quelle heure. Significa que vamos a responder con a partir de. Aquí nos están preguntando jusqu'à quelle heure. Igual que antes, lo que significa que vamos a responder con jusqu'à. Y en la última nos están preguntando de nuevo a partir de quelle heure. Significa que vamos a responder también con a partir de. Ahora lo que habría que ver es solo qué sujeto está en la pregunta, vous, en la segunda tu, en la tercera vous, en la cuarta tu, en la quinta tu y en la sexta il. Por lo tanto, ya ahora lo único que habría que hacer sería repetir la estructura del ejercicio anterior, prestando atención a la expresión temporal que estamos poniendo en este caso. Primera respuesta, nous allons à l'école à 8h. Aquí la principal dificultad es que el verbal es irregular y que hay que saber conjugarlo. A la segunda pregunta vamos a responder con je pratique le violon de 16h10 a 18h25, es decir, las preposiciones de y a. Vamos a responder a la tercera pregunta con nous regardons la télé jusqu'à 21h15, es decir, con la expresión temporal jusqu'à. A la cuarta pregunta vamos a contestar con je me couche à partir de 23h30, es decir, con la expresión a partir de. A la quinta pregunta vamos a responder con je fais du sport jusqu'à 21h-5, es decir, con la expresión jusqu'à. Y por último, a la última pregunta vamos a responder con il retourne chez lui à partir de 15h25. Y para ello hemos usado la expresión a partir de. Ya lo que nos quedaría es practicar para que esto nos salga muy bien.